solo me permiten 3, pero es muy importante el que sigamos adelante, de que sigamos informando, orientando, haciendo conciencia, organizando al pueblo para lograr entre todos y desde abajo la transformación que necesita nuestro país. Tenemos que tener presente, debemos de tener en cuenta que si no hay un verdadero cambio, las cosas no van a mejorar. No estemos pensando que vamos a salir adelante si continúa este régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Este es un régimen caduco. Este régimen ya se pudrió, ya no se puede esperar nada bueno. Por eso es indispensable una renovación, un cambio, una transformación. Lo estamos viendo. Ustedes no solo se dan cuenta, sino lo padecen. Cada día que pasa está peor. La situación económica, social, la pérdida de valores, la crisis de inseguridad, de violencia. Esto es una decadencia, un proceso de degradación progresivo. Y el único remedio para este mal es que logremos un verdadero cambio, una transformación. Ya no se resuelve nada con cambios cosméticos, con maquillaje, con remiendos, con pañitos calientes. Hace falta un verdadero cambio, una transformación. Ahora ya no está el PAN en la presidencia, está el PRI, pero no hay ningún avance. Si antes todo iba mal, ahora todo empeorado. Porque tanto el PRI como el PAN aplican la misma política económica que se viene imponiendo desde 1983. Son 30 años de la llamada política neoliberal, que no es más que neoporfirismo, es decir, el regreso a lo que fue el porfiriato. Cuando dominaba Porfirio Díaz, se entregaron todos los bienes de la nación y del pueblo a particulares, sobre todo extranjeros. Cuando gobernaba Porfirio Díaz, se beneficiaba una pequeña minoría a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo. Había hasta esclavitud en el campo, habían haciendas con peones acasillados. Aquí, en esta región de Chiapas, en Tabasco, ¿saben cuándo se abolió la esclavitud? En 1914. No fue en 1810. Entonces, Hidalgo y Morelos proclamaron la abolición de la esclavitud, pidieron la abolición de la esclavitud, pero en realidad la esclavitud se abolió 100 años después, hasta 1914, hace apenas 100 años, habían esclavos. Y en el campo, no solo había esclavos, sino grandes acaparamientos de tierra, grandes latifundios. Había personas que tenían 500,000 hasta 1,000,000 de hectáreas. En Chihuahua, por ejemplo, había un gran terrateniente, Luis Terrazas, que tenía 6 millones de hectáreas.
¿Cuánto es 6 millones de hectáreas? Pues 2 veces lo que es el territorio de Tabasco, de un solo propietario. Por eso decían que Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Eso había en ese entonces, hace apenas 100 años. Y en las ciudades, lo mismo. El trabajador tenía que laborar 16 horas por 25 centavos. Por eso fue la revolución. Si ese modelo que solo beneficiaba a una minoría a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría del pueblo funcionara, no hubiese habido revolución. Entonces ya se probó históricamente que el modelo que ahora están imponiendo y que tiene como antecedente lo que fue el porfiriato, que es una calca, que es una copia de lo que fue el porfiriato, pues no funciona y no se puede esperar nada bueno. Entonces, ya desde 1983 se entregaron los bienes de la nación y del pueblo. Si hacen ustedes un recuento, en los últimos 30 años se entregaron las empresas públicas, Teléfonos de México, todos los bancos que eran del pueblo, que eran de la nación, ahora están en manos de extranjeros. Nada más se habla del Banco Nacional de México, pero la verdad ya no es de México, es de una empresa financiera llamada Citigroup, cuyos dueños accionistas son estadounidenses, Bancomedes españoles y así todos los bancos. Se entregaron los ferrocarriles nacionales, se entregaron las minas. ¿Saben cuánto han concesionado para la explotación del oro, de la plata y del cobre? 60 millones de hectáreas en esos últimos 30 años. Nuestro país tiene un territorio de 200 millones de hectáreas y han concesionado para la explotación del oro, de la plata y del cobre 60 millones de hectáreas. Es decir, han concesionado el 30% del territorio nacional. ¿Y qué dejan las empresas mineras? Nada. Se llevan todo. Saben que en los últimos 5 años se han llevado oro y plata de México al extranjero, equivalente a todo el oro y a toda la plata que se llevaron los españoles en 300 años, en 3 siglos. Ahora, el saqueo equivalente a todo lo que fue la explotación minera colonial lo han hecho solo en 5 años. Y en aquel entonces, mal que bien, cuando el saqueo colonial nos dejaron edificios, los templos, las ciudades más bellas de México se construyeron en ese entonces. San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, son ciudades que tienen edificios, que tienen templos como este, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. Pero ahora, ¿qué ha dejado la minería? Nada. Pagan salarios de hambre. Un trabajador minero en México gana 20 veces menos de lo que gana un trabajador minero en Estados Unidos y en Canadá. No pagan ni siquiera impuestos. Destruyen el territorio, contaminan. Y por si fuese poco, hace unos meses, en diciembre, reformaron de nuevo la Constitución, el artículo 25, el artículo 27, el artículo 28, para privatizar todo el sector energético nacional. El petróleo, la refinación del petróleo, la petroquímica, el 100% de la industria eléctrica nacional. Ya acabaron con todo. No nos falta ahora una reforma en donde
se decrete de que los mexicanos vamos a ser esclavos en nuestra propia tierra. Entonces, eso es lo que motiva nuestra lucha. No estamos de acuerdo con eso, porque no solo es un asunto de nuestra generación. Si nosotros no luchamos, ¿qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Es más, ya no es un asunto nuestro, ya nosotros de una u otra manera la vamos pasando, ya la vamos librando. Ya está, le podemos decir, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero ¿qué va a pasar con los que vienen detrás si no luchamos por un cambio? Por eso es nuestro movimiento. Decía yo, no hay esperanza. Si sigue este régimen, no hay ninguna posibilidad. Y no me equivoco en eso. Lo tengo bien analizado. Peña Nieto lo que ha hecho ha sido profundizar con esa misma política. Aprobaron la llamada reforma laboral. ¿Saben para qué es? Para que ahora ni siquiera le paguen al trabajador salario mínimo por 8 horas, sino quieren que se pueda contratar al trabajador por hora, 8 pesos la hora, 32 pesos por 4 horas, ni para el pasaje de los trabajadores. Esa es la llamada reforma laboral. Probamos también la reforma educativa. No tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. No hay nada en esa reforma para que se entreguen útiles escolares, uniformes escolares gratuitos, para que haya becas, que haya desayunos escolares, que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, el hijo del maestro pueda estudiar. No como sucede actualmente, que quieren los jóvenes ingresar a las universidades públicas y lo rechazan con el pretexto, por la mentira de que no pasen el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no tienen presupuesto suficiente. Entonces, ¿para qué es la llamada reforma educativa? Para afectar a los maestros, para quitarle derechos a los maestros y también para que los padres de familia se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas. Esto último no lo han podido llevar a la práctica porque hay protestas de los maestros. Si no existieran estas protestas, ya hubiese llevado a cabo el plan de entregar el mantenimiento de las escuelas a particulares, es decir, a los padres de familia, para que el gobierno ya ni siquiera invirtiera en eso. Yo aquí, desde el Patán, vuelvo a manifestar que nosotros siempre vamos a apoyar al Magisterio Nacional, siempre vamos a apoyar a las maestras y a los maestros de México. No nos van a engañar a nosotros con las campañas en contra de maestras y de maestros. No nos va a engañar Peña Nieto, ni Chauvet, ni Televisa. Nosotros sabemos de lo que se trata. Nosotros siempre vamos a estar a favor del magisterio, porque no es una reforma educativa, es una reforma administrativa, una reforma laboral para fastidiar a los maestros. ¿Qué otra cosa ha hecho Peña Nieto? La llamada reforma fiscal, aumento de los impuestos. Acabo de estar hace relativamente poco en el norte del país, las ciudades fronterizas, los estados de México, se paga 16% de impuesto al consumo. En las ciudades de Estados Unidos, el 8%. Aquí se paga el doble de impuestos. Y no solo son los aumentos de impuestos, es que cada mes aumenta la gasolina, y aumenta el diésel, y aumenta el gas, y aumenta la luz. Lo que va de Peña Nieto ha aumentado el precio de la gasolina 2 pesos el litro. Por eso la gran carestía que hay, la inflación. Y no se justifica que se aumenten los impuestos.
Por eso es un agravio, por eso es como una cachetada al pueblo, porque hay presupuesto suficiente. No es cierto lo que dicen que no hay presupuesto, sí hay, y bastante. ¿Cuánto es el presupuesto de este año? Que es dinero de todos. 4 billones de pesos. Presupuesto de este año. 4 billones. Si ese dinero se divide, se reparte en partes iguales, alcanza para entregar 12,000 pesos mensuales por familia. Hagan la cuenta. Somos 26 millones de familias en el país y son 4 billones de pesos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues muy fácil de explicar y de entender. Se quedan con el dinero que es del pueblo, se roban mucho dinero del pueblo. Yo calculo que por lo bajo, de manera conservadora, se roban el 10% del presupuesto nacional. ¿Pero cuánto es eso? Si son 4 billones el presupuesto, ¿cuánto es el 10%? 400,000 millones de pesos al año. Es lo que se va por el caño de la corrupción. Si se combatiera la corrupción, no habría necesidad de aumentar los impuestos. Por eso es injusto, es inmoral la llamada reforma fiscal. Además, siguen habiendo privilegios para la alta burocracia. Le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno, su gobierno mantenido y bueno para nada, el que se tiene en el país. Sueldos hasta de 600,000 pesos mensuales, eso es lo que ganan los ministros de la Corte. Diputados federales 400,000 pesos mensuales, senadores 500,000 pesos mensuales. Los expresidentes todos, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, tienen pensión millonaria encima de lo que se robaron. Todavía del presupuesto hay que entregarles pensiones y una serie de privilegios. Hay un sinnúmero de aparatos burocráticos. En la época de Echeverría, todo lo querían resolver creando fideicomisos, oficinas con funcionarios. Ahora son institutos. Ya, por ejemplo, no se va a llamar IFE, ya lo cambiaron y ahora se va a llamar INE, pero es la misma porquería, porque no van a garantizar que el voto se respete, que es lo más importante. Pero eso sí, ahora ya no van a haber 7 consejeros, sino 11, cada uno con 300,000 pesos mensuales, más viáticos y otras prestaciones. Y así muchos otros institutos. Pero el mal ejemplo lo da Peña. Eso también hay que tenerlo muy presente, porque nos han desorientado mucho. No de ahora, de tiempo atrás. Nos han llevado a que entendamos o aceptemos solo la corrupción de abajo. Cuando se habla de corrupción siempre se piensa en la mordida, en lo que se lleva de mordida un funcionario menor, un agente de tránsito, pero se nos olvida, por eso no se habla de la corrupción de arriba. Y la peor de las corrupciones, desde luego la más dañina, es la de arriba. La corrupción se da en México de arriba para abajo. No hay una obra importante que tenga que ver con un acto de corrupción en un estado que no sea autorizada por el gobernador. Si aquí en Chiapas vamos a hacer una carretera, van a hacer una universidad, van a hacer una obra, pues la empresa constructora va
el gobernador de Chiapas, no es nada más un asunto del secretario de Obras, menos el presidente municipal. Es desde arriba. Los contratos para comprar gas del Perú, pues los palomeaba Calderón en Los Pinos. Son contratos de 26,000 millones de dólares. Se compraba gas a una empresa española intermediaria, porque en España no hay gas. Esa empresa Repsol era una intermediaria que iba a comprar gas al Perú y del Perú para México. Y el contrato de 26,000 millones de dólares. Pero eso arriba, ¿qué nos enseñaban a nosotros? De que el problema no era arriba. Hasta nos decían, es que el presidente municipal, no, el gobernador, tiene buenas intenciones, pero los que lo rodean no le ayudan. Hasta ahí llegábamos nada más. El presidente de la República se ve que es una gente buena, pero sus colaboradores no le ayudan. Problemas son los que nos rodean. Nada de eso. El problema es la autoridad máxima. Por ejemplo, el caso de Peña Nieto. Imagínense la mentalidad de Peña Nieto. Sí, vamos a ponerlo a ras de tierra. Vamos a que sea como nosotros, de carne y hueso, y un poquito de pescuezo. Imagínense, el señor aceptó comprar un avión para trasladarse que cuesta 7,000 millones de pesos. ¿Qué tienes en la cabeza? Habiendo tanta pobreza, tanta necesidad, ¿cómo se le ocurre? Porque esa es su manera de pensar. Desprecian al pueblo. No les importa la opinión de la gente. 7,000 millones de pesos un avión. No hay en el mundo un avión así, con tanto lujo. No hay un mandatario, un jefe de Estado, con un avión de 7,000 millones de pesos para trasladarse. Nada más, vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo lo voy a utilizar? Al mes, cuando mucho 3 días, 4 días. Al año, qué sé yo, 30 días. Una inversión así. Dinero del pueblo. Ahí les dejo de tarea. ¿Cuánto tienes que pagar de presupuesto al año? Debe tener como 70 millones. Tampoco se sabe, pero bueno, si tiene 70 millones, ¿cuántos años de presupuesto de Tecpatán? Es lo que costó el avión de Peña Nieto. 100 años, un siglo. ¿Ustedes creen que así vamos a salir? No. Que otros se queden callados. Nosotros no. No podemos aceptar eso. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El presidente Juárez decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Esa es la llamada reforma fiscal. Y como ya dije, por si fuese poco, ya reformaron la Constitución para entregar las ganancias del petróleo a extranjeros. Bueno, ¿qué les digo aquí en Tecpatán? ¿Y a qué vengo? Vengo a decirles que cuando triunfe nuestro movimiento, todas esas reformas las vamos a cancelar. Vamos a abolir esas reformas. La llamada reforma laboral, la reforma educativa, la reforma fiscal y la reforma energética. El petróleo no es del gobierno, no es de Peña, el petróleo es del pueblo, es de la nación y lo vamos a recuperar. Para eso es que estamos luchando. Y a eso les invitamos. Seguir adelante, no perder la fe, no perder las esperanzas, no es en vano todo este esfuerzo que se está haciendo. Si nos quedamos con los brazos cruzados, sería peor. Si luchamos
y nos oponemos y hacen sus arbitrariedades, cometen arbitrariedades. Imagínense, si nos jubilamos y nos hacemos a un lado, si nos cansamos, o peor aún, si nos vendemos, se queda el país sin oposición, sin nada. Lo nuestro es como un freno, ayuda a que cuando menos no sea tan dramático, que no sea tan grotesco y que se mantenga la esperanza de que podemos cambiar. No acostumbrarnos a esto. Esto que está pasando no es por el destino, no es por la fatalidad, no es porque Dios quiere. Dios no quiere que nadie sufra. No es por el mal gobierno. Y tiene remedio. Y entre todos logramos la transformación que necesita el país. A eso vengo a invitarles, seguir adelante, decirles que nosotros estamos luchando, que hay mucha gente que no ha perdido la fe, que no ha perdido las esperanzas. También vengo a informarles que ya no estoy en el PRD, no voy a hablar mal de los militantes del PRD, porque los quiero mucho. Yo fui presidente nacional del PRD, fui fundador de ese partido. Yo tuve que separarme porque los dirigentes del PRD se fueron con Peña Nieto en el llamado Pacto por México, que no es más que Pacto contra México, y por eso pinté mi raya. Ya no estoy en el PRD, estamos ahora construyendo Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Ya eso también vengo a invitarles a participar en Morena. Vamos ya a tener nuestro registro como partido político, porque ya cumplimos con los requisitos que nos pide la ley. Para hacer un nuevo partido se requiere celebrar cuando menos 20 asambleas estatales con un mínimo de 3.000 militantes por asamblea. Da fe el IFE. Bueno, ya hicimos 34, no 20 asambleas. Nos pidieron también 210.000 militantes a nivel nacional. Ya se presentó una relación, un padrón de más de 600.000 militantes. Es decir, ya cumplimos. Y a finales de mayo, más tardar en junio, nos tienen que entregar nuestro registro. Y vamos a participar ya en las elecciones del año próximo. Como Morena. No vamos a hacer alianza con ningún partido. Y vamos a postular nuestros candidatos. No somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Va a haber candidatos del Patán, de Morena, a presidente municipal. Vamos a tener candidatos a diputados locales, candidatos a diputados federales. Vamos a participar en las elecciones del primer domingo de junio del 2015, del año próximo. También aquí aprovecho para informarles que vamos a levantar firmas a partir del día 5 de mayo para que se haga una consulta ciudadana sobre el petróleo. El 5 de mayo empezamos a recoger firmas, nos piden 2 millones de firmas para que en la elección de junio del año próximo, así como entregan la boleta para votar, entreguen una boleta con una pregunta. Se le va a preguntar a la gente: ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos a particulares, nacionales y extranjeros en materia de petróleo? Que se diga sí o no. Esa pregunta la queremos que se haga en la elección del año próximo.
Y estamos seguros que la gente va a decir que no. Si ganamos esa consulta, van a tener que dar marcha atrás a la reforma al artículo 25, al artículo 27 y al artículo 28 de la Constitución. Eso ya lo estamos trabajando. Es muy importante que cuando vengan los compañeros a recoger las firmas, que nos ayuden firmando para que juntemos antes del 15 de septiembre, que es el plazo, 2 millones de firmas para que la Suprema Corte de Justicia tenga que resolver que se incluya esa pregunta en las elecciones de junio del 2015, que es una pregunta muy importante. Las elecciones del 2015 van a ser importantes porque se van a renovar los poderes municipales, locales, en este caso la Cámara de Diputados, pero también van a ser importantes por esa pregunta, porque es lo que se llama un plebiscito. Esto dice que viene de que la plebe, el pueblo, va a decir si está de acuerdo o no en estas reformas que han impuesto desde arriba. El pueblo es el que va a decidir sobre este asunto. Entonces, venimos a invitarles a participar. Yo le pido aquí a Lucas, la compañera que es la presidenta, que ya empiece a hacer la consulta, no solo lo del petróleo, sino que empiecen a ver quién nos va a representar como candidato en Tecpatán. No hay tapados en Morena. Esa es una práctica que viene desde la época de Porfirio Díaz y que aplica el PRI, el tapar. Eso no existe en Morena. También Fidel Velázquez, ese líder de la CTM, decía que el que se movía no salía en la foto. Aquí no funciona esa fórmula. Aquí hay que moverse. El que quiera participar, que ya lo exprese, que ya lo manifieste, que se busque buenos candidatos, mujeres o hombres. La mitad tiene que ser mujeres, la mitad hombres. Ya se acordó eso. En Morena, el 50% de las candidaturas es para mujeres, 50% para hombres. Tienen que buscar que sea gente conocida, pero sobre todo que sea gente honesta. No queremos corruptos en Morena. Yo quiero seguir viniendo a Tecpatán y no quiero que cuando yo regrese me digan se postuló un candidato, se ganó, pero nos salió ladrón, se me va a caer la cara de vergüenza. Entonces yo quiero gente honesta, que nos represente bien. Morena es un referente moral. Lo que tenemos más que nada es autoridad moral. Y tener cuidado porque el poder es como el demonio, es una tentación. Poder atonta a los inteligentes, y a los tontos, por no decir otra cosa, nos vuelve locos. Hay quienes se suben a un ladrillo y se marean, cambian de manera de ser, cambian hasta de la forma de hablar, la forma de vestir, hasta caminan distintos, se pavonean, son unos ridículos, corruptos. Esos ya hay que evadirlos. Yo cada vez que veo un grupo de políticos tradicionales, que son la mayoría, busco la manera de darle la vuelta. Cuando fui ahora al Senado a presentar la solicitud para la consulta petrolera, me entrevistaron los periodistas y me dijeron, ¿cree usted aquí en esto? Los senadores. Le digo, no creo. Y entonces, ¿para qué viene? Porque pues tengo que hacerlo, porque es la instancia, tengo que cumplir con todos los requisitos. Pero tan no creo, les dije que ni traje la cartera, porque si no, hasta la puedo perder aquí. Son muy rateros. Entonces, hay que buscar la forma de que sea
tiempo, no esperar. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero y tampoco los medios de comunicación están a favor de eso. El PRI, el PAN y los otros partidos no tienen problema porque hacen sus cuentas de patán, cuánto nosotros necesitamos, cuánto dinero se requiere. Nosotros no, nunca vamos a comprar un voto, porque eso es comprar la libertad. ¿Para qué? ¿Cómo ganó Peña Nieto? Compraron 5 millones de votos. Aquí en Chiapas, sobre todo, compraron muchísimos votos, traficando con la pobreza de la gente, entregando migajas, dádivas, pollos, patos, machetes, limas, materiales de construcción, despensa, linaje, chivos, borregos, marranos, puercos, cochinos. Entonces, nosotros nada de eso. Que vote por nosotros, que lo haga consciente de que lo que se va a hacer es administrar el dinero como la ley y distribuir ese dinero con justicia para que alcance a todos. No migajas, el pueblo ya no está para limosnas, el pueblo lo que exige es justicia. Entonces, no tenemos nosotros dinero, ni aunque tuviésemos dinero, se compraría un voto. Y mucho cuidado con eso. ¿Cómo se sostiene este régimen? Los dos pilares que tiene, para que no se derrumbe este régimen corrupto. Uno es el control de los medios de comunicación. Les ayuda muchísimo el control de la televisión, de la radio. Hay muchas cosas que la gente no sabe, porque ellos tienen el control de los medios de comunicación. Y el otro pilar que sostiene este régimen corrupto es la compra del voto. Por eso no les conviene que la gente salga de la pobreza, porque entre más pobres hay, mejor para ellos, porque reparten migajas, se valen de la necesidad de la gente. Y nuestra gente es muy buena, es muy noble, le entregan cualquier cosita y se llaman comprometidos. Ahora que salieron ayer todavía vino el secretario de gobierno, vinieron a repartir, Sí. hicieron repartición con tal de que la gente No llegara, pero eso es lo que van a hacer. En el 15 ya no va a haber gente que de manera voluntaria vaya a votar por el PRI. Nadie. Con un poco de luz en la frente. ¿Quién va a ir después de la crisis de esta tragedia? ¿Va a ir a votar por ellos? Nadie. Va a ser a billetazos. Y así lo hace. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es utilizar el tiempo. Porque ¿qué va a tener nuestro candidato, sea mujer, sea hombre? Pues nada más un volantito, va a aparecer conmigo una foto, vamos a limpiar de corrupción a Tepatán, limpiaremos de corrupción a Chiapas, vamos a limpiar de corrupción a México. Justicia, gobierno honrado. La foto del candidato conmigo. Nada más un volantito. Y casa por casa, candidato. Tiene que visitar todas las casas de Tepatán, que sea candidato a gobierno del país. Se tiene que visitar 100 casas diarias, 150 si se puede. De modo que con tiempo se visitó a todos. Y eso es lo que tenemos que hacer de campaña. Pero no es que ya soy candidato y voy a ir a un ejido, voy a ir a una comunidad, voy a un pueblo, ahí me reúnes a la gente. No, el candidato tiene que ir casa por casa, nada más con sus volantes. Soy fulano de tal, compañera fulana de tal, fulano de tal, vengo a esto, aquí les dejo este volante, que las cosas mejoren, ayúdenos a que esto cambie. Entonces, por eso, con tiempo, ya busquen quién nos va a representar. Y ya con tiempo, también, no es que ya tenemos a un candidato, pero ya salió otro porque no le dieron la candidatura en el PRI, no se la dieron en el PAN, no se la dieron en el PRD, y ahora se viene con toda la gente, nada más que quiere ser candidato
Eso no. Salió con nosotros por tiempo. No, que el otro trae mucha gente. No nos importa eso. Ese que no le dieron la candidatura y viene ahora ya. Ese no va a salir bien. Y lo que queremos es gente que tenga ideales, que tenga principios. Yo estoy seguro que la gente va a responder que les va a ayudar. Si ofrecemos una alternativa honesta, limpia. Entonces, vamos hacia adelante. Yo ya hablé bastante, no debería estar hablando tanto, pero estoy muy a gusto de estar aquí con ustedes. Y vengo a decirles que vamos adelante, que no perdamos la fe, que esto es para transformar al país, para transformar a México. Muchísimas gracias.